Estimados vecinos y vecinas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comenzamos el tercer conversatorio en conjunto con las escuelas de medicina y de obstetricia de la Universidad de Santiago de Chile. Como siempre contamos con el apoyo del doctor Mauricio Osorio Ulloa, que nos está ayudando en los comandos tecnológicos de esta grabación. Ahí está en la pantalla. Y quiero presentarles en primer lugar el tema de hoy día. Hoy día se celebra el Día Internacional del SIDA. Y nuestro conversatorio se titula El SIDA en el contexto de la salud sexual comunitaria. Nuestro expositor de hoy día es don Juliano Duarte Anselmi, profesor asociado e investigador en la Escuela de Obstetricia de nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctorando en el Behavior Design Lab Health Center de la Universidad Oberta en Cataluña, Barcelona, España. Él es máster en Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Investigador con experiencia en síntesis de evidencia en el proyecto Cochrane, EPOC, Satélite Chile y miembro del proyecto Partnership for Evidence and Equity in Responsive Social Systems, también de Chile. Que modera el profesor Adrián Torres Canales, que además es el presidente de la Organización de Vecinos Zona Típica Poblaciones Viva Z Norte-Sur. Te damos la bienvenida, estimado Juliano, y te agradezco a nombre de nuestra organización. Y el micrófono es todo tuyo. Muy bienvenido. Súper, gracias, profesor Adrián, por la presentación. Voy a compartir. ¿Se ve? Se ve bien. Sí. Bien. Bien. Entonces, gracias por la invitación. Como ustedes saben, hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Y gracias nuevamente, Adrián, por la invitación. Debo declarar que es un contexto que en el fondo no estamos muy habituados, debería hacerlo, esto de vinculación con el medio y comunicar o transferir mayor conocimiento con la comunidad. Eh, y en tanto, también comentarles que bueno, es una temática compleja en términos de, no solamente por la forma de transmisión del virus y todo eso, que no me voy a ir por allá, pero creo que hay mucha información que, lo declaro, fue difícil poder sintetizarlo. Espero poder darme a entender. Estoy abierto a cualquier duda durante la sesión o al final, como ustedes lo quieran. Bueno, dentro de mi presentación, lo más importante quiero resaltar de que bueno, soy matrón, académico en la USACH, y es que desde que egresé estoy trabajando en la atención primaria, en tanto conozco un poco estas barreras o estas dificultades que hay en términos de prevención y promoción de la salud, en términos de infecciones y transmisión sexual, incluyendo el VIH. Y también investigo de qué manera podemos mejorar o levantar esas barreras para reducir en el fondo la transmisión. Coloco esta imagen inicial de un cuadro ya de Gonzalo Cienfuegos a través de una convocatoria que se hizo el año 2018 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la cual convocaron a 15 artistas chilenos para que pudieran retratar de qué manera educar, educar y derribar algunos mitos en relación a la transmisión de VIH y SIDA. ¿Ya? En esa misma eh, en esa misma muestra, el artista Rodrigo Cabeza hizo este collage que en el fondo muestra algunos hitos históricos en relación al VIH, donde hay, bueno, artistas, ¿cierto? Hay también investigadores, académicos chilenos también, por cierto, el doctor Beltrán está también ahí. Eh, bueno, algo que lo invito a que lo puedan revisar, es un collage muy bonito y que logra precisar muy bien la historia con respecto al VIH.
En términos de magnitud, el VIH es un importante problema de salud pública. Eh, Cerca de 38 millones de personas viven actualmente con VIH, pero lo malo de la conmemoración de este día es que invisibiliza también otras infecciones de transmisión sexual, que son igual de importantes en el fondo del VIH, pero más allá de eso, yo creo que invisibiliza la forma de transmisión, que tiene que ver con el sexo inseguro. Cuando el sexo inseguro o las prácticas sexuales desprotegidas es uno de los comportamientos que junto a la escasa actividad física, al tabaquismo y al consumo de alcohol, presentan casi la mitad de muertes prematuras en humanos. ¿Sí? Sexo inseguro es además un factor importante de riesgo de mortalidad en toda la población mundial, que se asocia no solamente a infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, sino que también a cáncer en la infección relacionada al virus papiloma humano. Entonces, a nivel mundial, ocupa también el cuarto lugar en jóvenes de 15 a 49 años, eh, y que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. ¿Sí? Aquí están todas agrupadas, sífilis, gonorrea, eh, VIH también, lo cual genera altos costos personales, también sociales y económicos para los sistemas de salud. Bien, como antecedente, desde los años 80, en el fondo, hasta la fecha, podemos ver que se ha avanzado. Acá hay un titular de 1984, en cómo la tercera titula el día en que murió un paciente del cáncer de los gays, así lo llamaban en su minuto, y cómo hoy día ONU-SIDA, en el fondo, sigue trabajando y promoviendo, en este caso, como reducir la brecha, las desigualdades que están como para poner frenar la pandemia por VIH-Sida. Distintas organizaciones, ONU-SIDA, también la Declaración del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, declaran, en definitiva, en avanzar, en reducir la brecha, pero también en frenar o erradicar el virus. Como le decía, es muy complejo poder precisar bien o enmarcarlo muy bien. En esta sesión lo que quiero, y espero no demorarme mucho, quiero enmarcarlo en términos del comportamiento en salud y cómo los seres humanos tomamos decisiones y cómo podemos frenar en el fondo la transmisión por VIH-Sida. Esta gráfica lo que muestro es de que muere la gente en el mundo, y como ustedes pueden ver, la mayoría de las muertes en el mundo están situadas a problemas cardiovasculares, a cáncer, a diabetes, y que las muertes por VIH alcanzan cercano a 1 millón de personas anualmente y se encuentran a la medianía de la tabla. Según el número de muertes asociadas a factores de riesgo en el mundo, podemos ver que en primer lugar se encuentran principalmente factores de riesgo asociados a hábitos que tienen que ver con alta presión, con fumar, con obesidad, con el consumo de alcohol y con dietas altas en sodio. Y que el sexo inseguro en el fondo sigue siendo un problema importante de salud pública. Creo que vemos en Chile, en términos de muertes por factores de riesgo, un poco lo mismo que vemos a nivel mundial. La mayoría de las muertes o factores de riesgo asociados en Chile se asocian a hábitos que tienen que ver con la obesidad, con el tabaquismo, con el alcohol, y el sexo inseguro en el fondo igual se mueve en el fondo tal cual la población mundial. Y contrario a eso, ya en esta lámina lo que quise demostrar muestra de qué morimos, ¿sí? De lo que buscamos en Google, qué es lo que leemos en la noticia. La primera columna, la primera columna se muestra en el fondo lo que recién más o menos le mostraba, las causas de muerte. Está un poquito más atrás del 2016, pero básicamente muestra que un tercio de las muertes son problemas cardiovasculares, otro tercio son relacionadas al cáncer, y el otro tercio están divididas en el fondo, y VIH, bueno, lamentablemente no alcanza a asomarse acá, pero lo que quiero exponer en esta lámina, y lo que muestra la otra columna, la segunda columna, es lo que buscan las personas estadounidenses. Eso es importante decirlo, no hay una gráfica chilena, es lo que buscan los estadounidenses, pero yo creo que se puede reflejar lo que buscan los chilenos. Y las dos últimas columnas muestran cómo los medios, ¿sí?, comunican información relacionada a causas de muerte. Lo que podemos ver es que las personas, los norteamericanos en el fondo, buscan de manera similar información con respecto
respecto a cáncer, buscan mucho menos información con respecto a las causas de muerte asociadas a de riesgo. Pero me quería detener o colocar énfasis en cómo los medios, de cierta manera, elevan o entregan mucha información, cerca de un tercio, ambos medios, el New York Times y el de The Guardian, informan con respecto a terrorismo. En definitiva, es una baja causa de muerte que solamente buscan los norteamericanos, sino que además es una causa de muerte, es una baja causalidad de muerte. En el fondo, lo que quiero resaltar acá es que los medios, que son en definitiva quienes podrían elevar esto, no lo hacen, no solamente en Norteamérica, sino que también en Chile. ¿Cómo ha sido el progreso mundial de la proyección de VIH a nivel mundial? Ha ido a la baja, si bien ha ido a la baja, no logra alcanzar los objetivos que nos hemos puesto para la Agenda 2030. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? Contrario a la proyección mundial, hemos ido a la alza, muy lejos de poder alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, y esto se debe a múltiples razones, no todas negativas. Una de ellas positiva, en el fondo, tiene que ver en que hemos aumentado el testeo, en que la garantía explícita en salud con respecto a la cobertura de VIH ha mejorado en el fondo la declaración, el testeo, y ha motivado a la población. Bueno, en el fondo va en alza, y quizás viene acá apelando a las campañas de prevención, a cómo en el fondo organizar todos, actores comunitarios incluyendo, de cómo organizar de mejor manera campañas que mejoren la motivación y la prevención en las personas. La prevención y ITS, ¿qué es lo que sabemos? No, la mayoría de las personas saben en el fondo que el condón para pene o para vagina es un método de prevención. Hay otras, por cierto, como la abstinencia sexual, vacunación. La vacunación, no pensando en VIH, no existe hasta ahora una vacuna contra el VIH, sí estoy pensando con otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo contra el papiloma humano. Reducir el número de parejas también es una medida preventiva. ¿Cuáles son las barreras respecto a esto? En el fondo, ustedes entenderán que si bien se sabe cuáles son los mecanismos de prevención, hay distintas barreras que ofrece el entorno, y acá me quiero detener un poco en lo que ofrece el sistema de salud chileno. Eh, ¿Qué barreras para poder acceder a los condones? Y acá quizás la principal barrera que tenemos es cómo los adolescentes chilenos logran acceder a los servicios de salud y cómo finalmente logran acceder a tener un condón en la mano. Eh, Vacunación, contrario a lo que hoy día la pandemia nos entregó, porque nos invitó. Yo creo que hoy día la mayoría de la gente habla en el fondo de efectividad de las vacunas, y podría tener un vocabulario un poco mayor a eso. Ha habido históricamente movimiento antivacuna, y que en su inicio, desde las campañas de vacunación enfocada a adolescentes en Chile, había en el fondo padres que se negaban en el fondo a esto, ¿sí? Intentando que o lo que planteaban ellos era que iba a promover la sexualidad o el sexo anticipado en niñas de 9 años, de 12 años. Entonces, quiero decirles con esto que, a pesar de los conocimientos de prevención que existen hoy día, hay barreras que son propias, pero del entorno, que no tienen que ver solamente con entregarle el conocimiento a las personas, sino que hay otros ámbitos, como entregar o cambiar el diseño del entorno, entregar la oportunidad o el motivarlo de alguna manera, que podría mejorar la prevención en infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, eh, como barrera. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Bueno, distintas estrategias, dentro de ella circuncisión masculina voluntaria en países con una alta carga de o tasa de VIH, por ejemplo en África. Y bueno, y hay otra estrategia que tiene que ver con el uso de terapia antirretroviral o terapia ante la exposición o posexposición. También son una de las medidas que propone la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, condones y lubricantes son los más conocidos. Pero ¿qué es lo que ocurre contrario a lo que sabemos? El único reporte, en fondo, tangible de cómo el comportamiento actualizado, en el fondo, de la prevención en relación a ITS-VIH es la última encuesta nacional de salud, el año 2016-2017. No hay una encuesta actualizada. Actualmente el ministerio está planteando hacer una. Creo que está todo pensado para hacerla este año. Desconozco si aún está en línea, pero en el fondo no tenemos resultados.
¿Y qué es lo que muestra esta encuesta? Es que el uso de preservativo en la población general baja, 1 de cada 10 personas utiliza condón, y la población que más utiliza condón es la población entre 15 y 24 años, en donde 1 de cada 5 jóvenes en el fondo utiliza condón. Sigue siendo una proporción en el fondo muy baja, que en definitiva quizás tendrá que ver con algunas barreras que, tal como les mencionaba, ofrece el sistema en sí mismo, como por ejemplo acceder al uso del preservativo. Bueno, y dentro de esto de la teoría, perdón, déjame silenciar el teléfono. Y en relación a la teoría y la práctica, porque en el fondo hablamos de cuáles son las medidas preventivas que ofrece la Organización Mundial de la Salud, los clínicos, en fin, pero qué tanto de eso puede utilizar. Aquí hay un tema de base que en el fondo tiene que ver con la mayoría de las intervenciones que tenemos en salud. Y esta, en definitiva, eh, apelan a que la mayoría de los problemas de salud los queremos resolver con intervenciones que son, en el fondo, desde el problema del comportamiento a la intervención. Y acá me explico con un ejemplo. Todos pensaríamos que hacer ejercicio es bueno para la salud, ¿cierto? Em, que reduce la obesidad, en fin. La intervención que hay a eso es, bueno, come sano, a ejercicio. Pocas veces nos detenemos a entender cuál es el comportamiento que hay detrás de eso, cuáles son las barreras que hay y los facilitadores o cómo en el fondo poder apalancar ese comportamiento. Y en ese sentido, un equipo de investigadores dentro de la escuela de obstetricia nos decidimos como a buscar, a explorar esto en jóvenes universitarios de la USACH para poder diseñar una estrategia comunicacional que fuera hecha en el contexto. Y lo que hicimos fue levantar cuáles eran las barreras y los facilitadores que había como para hacer campañas que promovieran la reducción en VIH. Dentro de las barreras, un poco esto también se puede inferir de cómo es lo que ocurre en otras poblaciones, es que mencionan que las campañas no dan cuenta de esta ITS olvidada, de que en el fondo se enfocan mucho a VIH, pero tal como les mencionaba en las láminas anteriores, hay otras, como sífilis, gonorrea, aún no hemos bajado esas tasas del todo, y contrario a lo que dice la literatura, en Chile, las tasas, o sea, la ITS más frecuente tiene que ver con el virus papiloma humano, en el fondo, que tiene que ver con condilomatosis. También hablaban de que las campañas tienen contenido muy fatalista y que hay prejuicio en relación al uso del condón vaginal. Mencionaban un poco a que el condón está muy asociado a anticoncepción y poco a lo que un poco plantea también esta sesión de la prevención de ITS VIH y que la sexualidad es vista como un tabú. Y aquí yo creo que hay un plano amplio que en donde podemos estar en acuerdo de que la familia o la forma de cómo se conversa esto siempre se da en este ámbito más bien íntimo como de tabú, y yo creo que es la barrera principal en torno a los entornos comunitarios, que en el fondo vemos en la clínica, por ejemplo, que los papás nos llevan a sus hijos a conversar de sexualidad a un box clínico que un adolescente comprenderá, quizás no puede ser o no es el entorno que le ofrece mayor comodidad para ellos. Mencionaban los jóvenes que existen problemas de comunicación, un poco lo que mencionaba recién en relación a la sexualidad en las familias, que las campañas son poco atractivas, que existe una gran desinformación en la población adolescente. Yo creo que acá hay una barrera principal y se les pone cuesta arriba en el fondo a los adolescentes cuando les decimos, bueno, utiliza condón, ¿cierto? Es un método preventivo, ya bueno, pero ¿y cómo accede a un condón? Yo creo que acá es bueno empatizar con ellos y situarse cuando uno tenía 13, 14 o 15 años en las barreras no solamente económicas que puede tener como para poder comprar un preservativo, sino que además lo actitudinal de cómo sería ir a pedir una hora a un centro de salud, ¿cierto? Como vincularse con un centro de salud, pedirle la hora a una matrona. Bueno, son barreras que el sistema los pone y que ahí en el fondo es donde tenemos que construir. Hay una incapacidad también de condiciones para la toma de exámenes preventivos, en este caso en la universidad, y que hay barreras en los centros de salud para la entrega de control. Recién lo mencionaba. Por otra parte, pensamos en levantar, bueno,
si es que estas son las barreras, ¿cómo, según ustedes los jóvenes, cuáles serían los facilitadores para mejorar la prevención ITS? Y ellos pensaban que algunas estrategias digitales podrían ser interesantes como para poder favorecer eso, llevar actividades de prevención en todos los colectivos. Y yo creo que esta sesión en el fondo apela a eso, ¿ah? A llegar a otros espacios, a otras comunidades, a otras edades también. Normalizar en pedir exámenes de ITS sin juicio y ofensa y tabúes, crear el servicio de consejería y en habilitar puntos de entrega de preservativos. Yo creo que acá hay un punto dentro de este estudio, lograr levantar a los estudiantes, pero es algo que deberíamos visibilizarlo en todas las comunidades. ¿Sí? Que en el fondo, no encargar solo a un servicio de salud, o a un consultorio, a un CEFAM en este caso, a que lo entregue, sino que idear otros espacios que sean comunes, no solamente a adolescentes, que podría ser uno de ellos el colegio. Algunos profesores o directores del colegio estarán en desacuerdo con esto, pero en el fondo sería una buena iniciativa que en otros países se está implementando. Las campañas ofrezcan una visión más integral de la sexualidad, que se destaque el rol del goce de la sexualidad y que las campañas sean en el fondo más simples, más explicativas y no prejuiciadas. Y y que muestren las campañas la flexibilidad de los preservativos. Finalmente, lo que dicen es que las campañas rompan esta lógica heteronormada del sexo y que las campañas también ofrezcan información sobre las conductas de riesgo, incluso estando en una relación monógama, que es un tema importante en poder relevar y que rompe en el fondo el paradigma de cómo se ha construido las últimas campañas comunicacionales desde el Ministerio de Salud. Sin entrar en un plano muy teórico, quiero mencionarle que hay estrategias para poder incorporar modelos de cambio de comportamiento en la salud. Esto es algo teórico, pero en el fondo lo que le quiero decir de que hasta ahora las campañas de prevención en salud en torno al VIH han sido construidas solamente entregando conocimiento. Y la profesora Susan Miki, que es una experta en cambio de comportamiento, habla de que para poder cambiar el comportamiento, el hábito de una persona, se requieren tres ámbitos que son muy importantes. No es solamente la entrega de conocimiento, o sea, que se basa en la mayoría de las intervenciones en salud, sino es que es también crear la oportunidad para el cambio, tiene que haber una motivación. Por tanto, un ejemplo vale la pena acá como andar en bicicleta, todos sabemos que es bueno, ¿cierto? Saber no basta, sino que además es necesario tener la bicicleta, por cierto, saber andar en bicicleta, tiene que haber una ciclovía, además tiene que uno estar motivado para poder generar ese comportamiento. Es eso, en el fondo, el enfoque preventivo que eran haber algunos problemas de comportamiento y en este caso, cómo incentivar el uso de las estrategias de prevención. Como para terminar, y utilizando algún modelo de cambio de comportamiento, lo que se requiere en el fondo en las comunidades, en los entornos, en las políticas públicas en salud, es crear nuevos espacios para comunicar, crear nuevos espacios con oportunidades, por ejemplo, cambiar el entorno, mejorar el acceso a condoneras, como les mencionaba, de adolescente. La escuela podría ser una cosa, pero a lo mejor un entorno vecinal o comunitario también podría ser, no necesariamente un centro de salud donde haya que ir a buscar condones ni testeo. Y en definitiva, todo lo que sirva de cambiar el entorno y mejorar el acceso a estas medidas preventivas sigue siendo algo positivo. Por último, crear nuevas motivaciones que faciliten el comportamiento es algo deseable en el fondo en estas campañas comunicacionales, que en el fondo lo que yo he visto en el fondo la evidencia del último año tiene que ver con en que las intervenciones digitales podrían ser un ámbito, y la pandemia por COVID-19 nos demostró, podría ser algo que podría ir a buscar en el fondo o a mejorar la prevención en ITS y en VIH. Bueno, y finalmente el usar condón, el testearse, el usar condón para pene o para vagina son métodos preventivos que aún siguen siendo en el fondo muy eficaces. Eso, queda abierto a las dudas, consultas, comentarios. Muy bien, apenas saques la presentación, perfecto. Oye, muchas gracias, Juliano, que claro, qué buena exposición. Hay montones de cosas que podrían servirnos. Yo lamento haber sido poco efectivo en mi contacto con los colegios, ¿ah? Porque acá en el barrio
tenemos un complejo educacional compuesto por dos colegios. Uno que es el ex REAR, actualmente el Liceo Multigénero Doctora Eloísa Díaz, en multigénero, te das cuenta que Sí, sí. habría sido pero perfecto. Y el otro es el San Francisco de Quito. Ambos liceos, obviamente, con curso hasta cuarto año, o sea, hasta cuarto medio. Y en consecuencia, ahí tenemos un grupo de riesgo alto, que normalmente los vemos descansando, charlando, fumando acá sentado en el pasto de nuestra plaza Fidel Muñoz Rodríguez, que de 5.000 metros cuadrados, que da precisamente frente a los colegios y que a ellos les habrían dado como anillo al dedo. Pero en fin, aquí las personas que están presentes son algunos alumnos nuestros y algunos dirigentes locales, y como te señalé hace un rato atrás, esta grabación después la subimos a nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, sin más, le dejo la palabra a quienes nos acompañan. La señora Marcela, que es dirigente acá. Tenemos a Valentina, Francisca, Camila, Luan, que son alumnas nuestras de primer año, entiendo, ¿eh? Que podrán hacernos algunas consultas. Adelante, se ofrece la palabra. Sin timidez, ¿eh? Aquí estamos en un espacio protegido y además, si bien es cierto, tiene la densidad teórico-conceptual de la academia, este es un espacio relajado. ¿Ah? ¿Puedo hablar, Adrián? Pero por supuesto, pues Blanca. Hola. Oye, hay que decir que desde que empezó el VIH, yo trabajaba en la posta central, me acuerdo que hay un avance tan grande ahora, porque me acuerdo que teníamos que ponernos como doble guante, marcar. Bueno, los pacientes que en esa época sufrían también eran pacientes que estaban enojados con la vida, con uno, porque trataban de infectarnos. Eh, Se sabía tan poco y nada, me acuerdo en esa época, y ahora está, como dice él, la mortalidad es súper baja y otras enfermedades que son más mortales. Entonces me parece esta charla que es súper buena para los jóvenes. Y desgraciadamente tenemos pocos jóvenes acá. Me pareció súper buena. Muchas gracias, Blanca. Juliano, Blanca es una dirigente de acá, de otra, de los dirigentes acá del barrio, bastante conocida. ¿Alguien más? ¿Alguna de nuestras alumnas, tal vez? Marcela. Hay que aprovechar aquí al profesor Juliano. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. No sé si va a hablar doña Marcela, No, Adelante, ya, Gabriel. habla nomás. que usted, o sea, el profe planteó como el tema de a facilitar como el test hacia la población, pero igual siento como que hay como cierto miedo de de la población como de hacerse el test, porque igual hay como una carga como con el virus, como una carga como social con el virus, entonces, ¿cómo se puede como vencer ese miedo existente en la población para que se haga el test y no tenga como repercusiones como psicológicas quizás? No lo sé. Mm, mm. Sí, Juliano. gracias Gabriel por la pregunta. Mira, hay distintas iniciativas desde lo teórico, técnico, académico de investigación, pero yo creo que lo que mejor responde a tu pregunta tiene que ver con la experiencia humana y a través de eso, hay un círculo de estudiantes que vive con VIH, que se formó en la Universidad de Chile, eh, es un grupo invitado también a clases de, en la universidad, y dentro de ello lo que se comenta es que esto hay que visibilizarlo, en el fondo hay que idear estrategias comunicacionales en donde visibilizar que vivir hoy día con VIH es considerada incluso como una enfermedad crónica, en que la tecnología farmacéutica hoy día es posible y el acceso incluso en Chile, eh, se puede vivir y puedes llevar una vida completamente normal. En ese sentido, yo creo que estamos al debe con las campañas que lograrían eh,
que falta visibilizar justo lo que tú estás preguntando. Y en términos de, de cómo, de cómo estas agrupaciones han logrado llevarlo a cabo, son a través de demandas sociales. Hay un ejemplo importante de migración en Chile de que desde países cercanos, donde no tienen esta garantía de tratamiento, logran migrar justamente para poder en el fondo acceder a terapia antirretroviral en Chile. Eso en el fondo para mencionarte que es posible vivir y que en el fondo el sistema de salud chileno es posible hacerse cargo de eso y, y poder dar tratamiento. Eh, Va avanzando en el fondo esta visibilización desde distintas agrupaciones que no vienen del ámbito precisamente de la salud. Como te comentaba acá, esta agrupación de estudiantes me parece una agrupación súper potente y que logra visibilizar eso también. Hay otras, sí, pero esa es una que recuerdo que es importante poder resaltarla. Juliano, yo te voy a hablar ahora con el sombrero del dirigente social local, ¿ah? El dirigente Dale. comunitario. Dado que nosotros somos socios, porque firmamos un acuerdo entre nuestra organización y la escuela de la cual tú eres parte, si yo te dijera que tengo la misma aprehensión que tiene Gabriel, y que a pesar de los esfuerzos que se hacen desde la atención primaria local, no se ha logrado acercar este fenómeno a la población. ¿Cuál crees tú que podría ser nuestra estrategia común? Nosotros como socio, ustedes como escuela, yo como socio comunitario de la escuela, que pudiera acercar este fenómeno. Voy a dar dos pistas de lo que podríamos hacer, pero para que tú me la complementes. Insisto, en los colegios que tenemos acá debemos tener una población sumada a la población de estudiantes de los dos colegios en torno o superior a los 1.500 personas. ¿Qué crees que podríamos hacer con ellos? Sí, o sea, lo primero es mejorar el diseño de las campañas y mejorar algunos gatilladores o ingredientes que logren visibilizar y motivar, ¿cierto?, a las personas a generar un cambio conductual tal como te lo planteaba. Eso es lo primero en términos generales. Ahora, en términos específicos de cambiar el entorno, lo que tú mencionabas de los colegios es algo clave que en el fondo nosotros deberíamos levantar, hacernos cargo. Yo creo que esta fragmentación en el fondo de los sistemas institucionales de Chile, estos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, que en el fondo, la misma academia en el fondo que no converse, yo creo que sería clave en poder dar solución a eso. Eh, no sé si pasa por algo de reglamentación legal ni mejorar la educación en salud. Eso llevamos años en el fondo, desde las JOCAS, año 2008 o algo así, hasta el 2022 no había un efecto en eso. Pero quiero decirte que con la academia y las comunidades podríamos hacer intervenciones que sean realmente efectivas, como por ejemplo mejorando los espacios, abriendo estos espacios habilitando espacios de condonera, ¿por qué no en los colegios? Creando un espacio de profesionales en conjunto con estudiantes que pueda habilitarse para consejerías de prevención y promoción en salud sexual y reproductiva. eh, Mejorar el testeo, por cierto, en entornos que sean cómodos, no necesariamente que vaya al consultorio, podríamos ir a la sede vecinal, a la junta de vecinos, al campeonato de fútbol que están los fines de semana, a las plazas, ¿por qué no? Eh, y generar también un entorno eh, también de intimidad, porque lo que te he mencionado ahora es lo que quizás puede reunir a masa, pero también hay que apelar a esas personas que no caben en esto que yo te acabo de mencionar, que son en el fondo más introvertidos. Bueno, ¿cómo buscar ese entorno? Entonces ahí yo creo que personas como estas agrupaciones que te digo yo, que representan a personas que viven con VIH, a los grupos de la diversidad, a líderes en el fondo de las distintas áreas, son, yo creo, actores claves que nos pueden ayudar a encontrar esto que tú me estás preguntando, en el fondo a esta, entre comillas, receta, como para poder motivar, ¿cierto?, instaurarlo en un entorno comunitario. Mientras más diverso y que logre representar a mayor grupo de personas, yo creo que como que es la clave.
Perfecto, mira, te lo pregunto porque mañana tengo una reunión con tu colega, la profesora Claudia Fraile, donde vamos a explorar la posibilidad de presentar un proyecto de vinculación con el medio entre la escuela y nuestra comunidad. Y a partir de tu exposición y lo que se ha dicho aquí, me están surgiendo un par de ideas concretas de Bien. cómo hacer ese aporte. Tú ya dijiste al principio la importancia que tiene que la academia aterrice lo que hace en las comunidades. Tú sabes que cuando la academia va a las comunidades no es que solamente vaya a entregar un cierto tipo de conocimiento, sino que también se va a llevar otro tipo de conocimiento, porque en las comunidades hay mucho Claro. conocimiento que no está modelado, no está sistematizado, no está conceptualizado, pero es que está ahí y es muy rico. Mm. Entonces, bueno, yo te quiero invitar a esa conversación. Sí, claro. Porque me quedo dando vuelta lo que dijo Blanca delante. Uno habría esperado de que de acuerdo a la convocatoria que hicimos, yo hice la convocatoria a lo mejor equivocada, la hice a través de los directores de los colegios. Tal vez debería haberlo hecho a través de los presidentes o presidentas de centros de alumnos. ¿Ah? Reconozco que ahí puedo haberme equivocado. Pero uno habría esperado que por la temática Mm. hubiese llegado una buena cantidad de jóvenes de nuestra comunidad, no solamente los jóvenes nuestros de la escuela. ¿Ah? Mira, yo ahí al respecto quisiera decirte que no tenemos la receta tampoco de cómo convocar. Yo creo que también es parte de algo que tenemos que aprender, de cómo llegar en el horario, en la forma, en fin. Disculpa, Marcela quería Sí, decir algo. ok. Yo quiero hacer una consulta respecto a esto, sobre todo los jóvenes. ¿Hay registros o estadísticas de las edades en que empiezan a contagiarse las personas? Sobre todo acá en Chile, hablando de aquí de Chile. ¿Tenemos algún tipo de registro Sí, lo primero que me gustaría precisar es que no hablamos no hablamos de contagio, hablamos de transmisión, de ¿sí? transmisión? Sí. Súper. Oye, que estamos con, oye, perdona, pero Pero estamos con la palabra contagio aquí en la punta de la lengua. lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero es algo que también dentro de las agrupaciones y que todo el mundo en el fondo nos estamos poniendo de acuerdo en cómo poder visibilizar de mejor manera y, y exponer esta temática. Hablamos de transmisión. Y en relación a a la cifra, mira, precisas así como de contagio a propósito de no estigmatizar algunos grupos, no está ese dato, digamos, de edad. Esto más bien tiene que ver, como te mencionaba en la exposición, tiene que ver con los comportamientos, con el sexo inseguro, ¿ya? Y esto se da de manera transversal en las distintas edades. ¿Ya? No es que un grupo esté más focalizado o a aquella edad. Yo acá en el fondo quisiera insistir en que tiene que ver en el fondo con los comportamientos, tiene que ver con el sexo inseguro principalmente. Y siguiendo un Pero, poco la línea de perdón, la... Disculpa, pero, Marcela, adelante. perdón, pero pensando en, bueno, yo soy mamá de 4 hijos que ya son todos grandes, viejos ya, pero habiendo tenido tanto cabro metido en mi casa, junto con esos 4 hijos, muchos amigos, muchos compañeros, escuchando y todo, entonces, mm, eh, no sé, yo creo eh, se dejan de lado esas cosas como para no, que los prejuicios, que esto, que lo otro, y se van dejando de lado ciertas cosas que sí serían de interés, sobre todo hablando de los colegios, suponte tú, que ahí son, uno tiene que tomarlo por edades, ver en qué edad los cabros empiezan a tener conductas que pueden ser más peligrosas, te fijas, y no sé, en mí como mujer y como mamá de una cacha de cabros y con muchos cabros, haber estado metido con muchos cabros en mi casa, yo no hablo desde la ciencia, ni de eso, siempre hablo desde mi punto de vista y que he tenido que ver
en ese aspecto, ¿te fijáis? Eso. Sí, yo ahí mencionar un poco vamos a relevar lo que decían los estudiantes de nuestra universidad, en el fondo, que representan en el fondo a los jóvenes y a tus hijos en su etapa, de que, eh, de que cuesta en el fondo levantar una conversación franca, sincera y que en el fondo en la familia cuesta entregarle herramientas necesarias como por ejemplo, o sea, para hablar en español y en sencillito, aquí hay un condón, por ejemplo, ¿sí? O testéate, o te ayudo a, ¿sí? Poco le mencionaba yo de cómo llegan los pacientes o los papás llegan a sus hijos a los centros de salud, en el fondo es como a hablar el tema y es como eh, háblenle y ayúdenle a prevenir. Y como mostraba en la presentación, el tema del hábito, del comportamiento, no tiene que ver solamente con conocer cómo prevenir, sino que tienen que haber algunas herramientas, por ejemplo, el acceso al condón, ¿cierto? El acceso a un testeo, a poder prevenir, a la conversación también franca, sincera, son elementos de apoyo que no solamente lo va a entregar por como único foco lo va a entregar el sistema de salud. Aquí hay un foco que también lo tienen que entregar las familias, principalmente, y las comunidades, en el fondo. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta y a lo que planteaba también el profesor Adrián Torres, es que esta conversa en el fondo es interesante en la medida de cómo nos ponemos de acuerdo, que vamos a ayudar a nuestros hijos a tomar mejores decisiones, cómo vamos a reducir esas barreras para acceder a un condón, a un testeo, ¿sí? Por sobre a la moralidad, a los tabúes, en fin, de cada una de las familias, que por cierto uno logra comprender y empatizarla, ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que ha sido súper interesante la presentación y la conversación. Podríamos abrir varias aristas más. Solamente un tema como elemento de cierre. Hace pocos días atrás terminamos un curso de mentoring para profesores, pensando en hacer tutorías para nuestros alumnos de primeros años. ¿Ah? Y uno de los elementos principales que salió en sucesivos talleres dirigidos por dos excelentes psicólogas fue el elemento de la confianza. ¿Cómo tú logras generar un lazo de confianza entre los interlocutores, sean estos padres e hijos, profesores, alumnos, en fin, como para lograr ese espacio de sinceramiento en donde se puedan conversar las cosas sin tapujo y sin generar incomodidades, que yo creo que es uno de los temas principales. Yo creo que ahí tenemos tarea, profesor Juliano, ¿ah? Y nosotros por lo menos nos ponemos a disposición como representantes de la comunidad como para hacer un ejercicio en ese sentido. Yo creo que podríamos hacer ahí un muy buen aporte. Tal vez nuestras mismas alumnas que están acá presentes nos pueden ayudar porque son ellas las que están más cercanas al punto de vista etario a un público objetivo que podría ser nuestro público objetivo, ¿ya? Alumnos de enseñanza media de los dos colegios que tenemos acá y los jóvenes que tenemos en el sector, que no deben ser pocos, ¿ya? Así que bueno, a nombre de nuestra organización, te quiero dar las gracias, quiero darle las gracias también a la Escuela de Obstetricias, que han resultado ser un muy buen socio en nuestro quehacer. ¿Para qué decir los agradecimientos que le tenemos al profesor, al doctor Mauricio Osorio Ulloa, que oye, nos abanca y nos respalda en todas? Y a la Gabriela Briones, que se viene incorporando aquí, que como tú bien sabes ha sido un canal de comunicación entre la Escuela de Medicina que está en el segundo piso y la escuela que usted está en el primero, que ha sido ah, invaluable. Así que, Súper. bueno, a todos los presentes, a Marcela, a Blanca, a Gabriel, a Paola, a Valentina, a Francisca, Luan y a Claudio, a todos ustedes, muchas gracias. Será hasta la Ay, próxima. disculpe, profe, Sí, tenía una dígame, duda y Valentina. justo le arruiné Perdón, su dígame, género. Es dígame. que tenía una duda, profe. ¿Es más como por el acompañamiento psicológico con personas de VIH?
Dentro de la salud pública, ¿cree que hay como una falta de ello? ¿O cómo se podría trabajar esto? Ah, eso ha dirigido Juliana. Sí. Sí, mira, está dentro del sistema de salud la garantía y el apoyo a pacientes que viven con VIH. Em, pero yo creo que, tal como te mencionaba, yo creo que deben haber otras instancias o modelos que logren poder acompañarlo. Yo creo que el sistema de salud apela de muy buena manera, por cierto, a los biomédicos, ¿sí? Pero tenemos otras esferas emocionales. Nosotros somos seres humanos y tenemos otro ámbito. Entonces, en ese sentido, creo yo que el apoyo psicológico, terapéutico y te insisto, biomédico es una arista, pero creo que faltan más instancias comunitarias como esta de cómo poder, el apoyo social, el soporte social es muy importante, cómo se inserta, ¿cierto? Adrián un poco esbozaba eso, cómo insertar a un paciente, por ejemplo, que vive con VIH, que está pasando por un problema de salud mental, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad o como comunidad para poder incorporarlo? A poder aliviar o acompañarlo en su proceso, yo creo que ahí faltan algunas cosas en términos de poder enmarcarlo, ¿sí? Y como te digo, todo esto fragmentamos muchas veces la salud de manera muy a la molécula, ¿cierto? Al fármaco, a la terapia antirretroviral y al acompañamiento psicológico, pero creo que hay una esfera en fondo comunitaria y yo eso es lo que quería relevar también en esta sesión, que te aprovecho de felicitar, Adrián, por tu organización y por tu motivación y el generar estos espacios, es que esos ámbitos no están creados. Me atrevería a decir que ni siquiera están redactados y que la evidencia o la investigación no dan cuenta de ello, ¿ya? Que yo creo que ahí está el trabajo que se debe construir desde las comunidades, desde estas sesiones, ¿cierto? En algo que yo lo veo muy difícil que también la academia pueda levantar algo o que desde la investigación pueda hacer eso, sino que las organizaciones, como te describía, este trabajo mancomunado es lo que va a ayudar. Y se puede lograr, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo de lo que tú estás haciendo, de hecho, con estos conversatorios, es donde se puede levantar y visibilizar estos problemas para ir en apoyo a la respuesta de Valentina, a un apoyo comunitario a pacientes, por ejemplo, que viven con VIH o que están eh, teniendo una ITS cualquiera, ¿ah? Cualquiera de ellas choca, golpea en el fondo la psiqui, la salud mental, y de qué manera lo vamos a apoyar es un tema que nos tenemos que poner de acuerdo. Perfecto. Eso, perdón, eso tú ves que se puede hacer, bueno, en esta instancia ojalá que pudiéramos, pero de una forma, como se dice en buen chileno, hablar todas estas cosas más a calzón quitado, ¿Sí? porque son cosas que siento que así, como que, que lo hablamos, y que el otro tiene esto, y que parece que el otro aquí, que, no, como que no se habla eh, sin tapujos, digamos, no sé, como que ya es una cuestión que ya llevamos 40 años desde los Mm. 80 con el VIH viviendo en el mundo, conviviendo, digamos, con la gente. Entonces, todavía se habla tanto, tan así, bueno, del cáncer, llevamos 100 años y todavía la gente no se atreve a decir cáncer, fulano tiene cáncer, porque también, Mm. sí, bueno, son cosas de uno de aquí, de la cabeza, en realidad. Ahí es donde tenemos la falla. Pero estamos acá como para cambiar el mundo, yo creo. Estamos Exactamente, esto es una labor larga, lenta, pero bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta antes del cierre, porque yo adelante estaba haciendo el cierre convencido que ya se habían hecho todas las consultas, pero no era así. Ofrezco por última vez la palabra, si alguien quiere hacerle alguna consulta al profesor o hacer alguna observación de lo que hemos visto. Sí, profe, yo tengo otra, Gabriel, adelante. que le quería como poner como una situación porque usted dijo como que había que pedir como exámenes a la pareja y igual lo encuentro como personalmente como un poco como transgresor, se podría decir, porque igual yo tengo entendido que cualquier enfermedad es como, no es como, es confidencial y por ejemplo si alguna adolescente que vive con VIH
se le debe igual como respetar como su confidencialidad y Confidencialidad, sí. claro, y no por eso va a andar como con un cartel diciendo que haciéndole a todas sus parejas como que tiene VIH, porque igual existe como una carga, entonces no sé cómo, porque igual hay que hacerse exámenes como periódicamente de salud, pero igual como andar diciéndole como a todo el mundo, como, no sé, como que lo encuentro como un poco uno se expone igual como mucho, entonces no sé cómo se puede llegar como a un acuerdo con la pareja en eso, porque igual estar como viendo exámenes así como, no sé, como casi que un policía, no sé. Ya. Em, eso. Sí, yo creo que no fue lo que quise decir. De hecho, nadie, yo creo que en este grupo apelaría primero a obligar al examen. Efectivamente hay un tema de confidencialidad, ni tampoco a que todos anden con carteles y mencionando que tienen VIH, algo que pertenece al foro más íntimo. Imagínate en otras patologías, sífilis, gonorrea, condilomatosis. Nadie está proponiendo eso, lo que estamos pensando y aquí hay que ponerse en algún punto a calibrar, es decir, si queremos promover y prevenir, tenemos que cambiar entornos para mejorar la prevención y en ese sentido aumentar el acceso a condones, colocar condonera en el fondo más abierta de acceso, reducir los costos, colocar el testeo, que por cierto es interesante. Son estrategias de prevención que uno debería apalancar como sistema de salud. Pero lo que mencionamos es como ofrecer dentro de las comunidades el apoyo que Valentina decía, como de salud mental. El sistema de salud te ofrece, pero creo que hay otros más que deberíamos crear. Y precisar en términos de si se vive o no se vive, y si visibilizar o no si tiene VIH. Una de las cosas que yo he aprendido de esta agrupación que vive con VIH, que no, digo, para ellos no es tema, ¿ya? En general, digo, que te ofrecen en el fondo otra mirada de cómo ellos se han organizado y la han visibilizado y que han podido, en el fondo, apalancar apoyo, estrategias como para mostrarse. Pero no, estoy contigo de que en el fondo nadie creería en elaborar estrategia a que todos se abran en el fondo a algo tan íntimo como tener una infección de transmisión sexual. No, claro que no. Es la red de apoyo, la red social. Mira, solamente para complementar lo que dice el profesor Juliano, él no solamente dirigido a ti, Gabriel, sino que a todos los presentes, es que desde mi experiencia en el Departamento de Estudio del Ministerio de Salud, hace muchos años que venimos recibiendo las orientaciones de la OMS y la OPS en el sentido de fortalecer primero la atención primaria de salud y segundo el área de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y uno de los conceptos clave de aquí es el autocuidado. Entonces, lo que nosotros tal vez deberíamos hacer es precisamente visibilizar, presentar los distintos problemas, las distintas patologías, en este caso específicamente del punto de vista de la sexualidad y sus riesgos, para que cada cual sepa cuáles son las distintas posibilidades que tienen los distintos dispositivos para cuidarse a sí mismo, porque como decía mi papá, oye, nadie va a hacer por uno mismo, nadie va a hacer por uno lo que no haga uno por uno mismo. ¿Ah? Es decir, aquí no va a haber un gran padre ni comunitario, ni comunal, ni en el país que ande cuidándonos al detalle. Ahí tenemos que apelar a la autorresponsabilidad, pero sin lugar a dudas que una de las responsabilidades de la autoridad de salud pública y una de las responsabilidades de la academia es coadyuvar a ese proceso, sin lugar a dudas, y eso es lo que estamos tratando de instalar acá. Así que dicho eso, mi querido profesor Juliano, si usted quiere hacer algún cierre antes de que yo haga el mío, le ofrezco la palabra, ¿no? No, solo agradecer la invitación y te felicito además por la iniciativa. No, pues nada, gracias a ti y gracias nuevamente a cada uno de los asistentes, porque esto demuestra de que tenemos gente interesada y que vamos a tener agentes de cambio. Solamente ahora que entramos en el mes de diciembre, que dicen que es un mes muy especial relacionado
con las religiones, ¿verdad? Especialmente con la religión católica, hubo un señor, ¿ah? Que le bastaron, ¿cuánto eran? ¿Eran 12 los apóstoles? Para llegar a tener una de las empresas más exitosas en la historia de la humanidad. ¿Ah? Hasta el día de hoy, más de 2000 años. Entonces, bueno, aquí hemos tenido oscilando, ¿ah? He estado viendo, hemos llegado hasta 15 personas aquí en este espacio, así que, profesor Juliano, podemos retirarnos satisfechos y contentos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Súper. Muchas Chao, gracias. chao. Muy Gracias. interesante. Chao, Sí, chao. gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Chao a Ya, todos. chao. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao, muchas gracias. Chao, chao.